entidades oscuras que pueden confundirse con fantasmas y que además son capaces de apoderarse de ti, de tu cuerpo durante el sueño y causar estragos en tu condición física. ¿De verdad existe algo como eso? Algo tan oscuro que parece imposible, pero que ahí está, y que hay mucha gente alrededor del mundo que asegura haber tenido contacto con ellos. ¿Qué son esos seres de oscuridad? ¿Qué es eso a lo que la gente le ha llamado gente sombra? Y que así como suena su nombre, son así de sombríos, de crueles, de perversos. ¿De qué estamos hablando? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y algo más. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Alrededor del mundo y en las diferentes épocas se han dado avistamientos de estas cosas, de estos extraños y demoníacos seres conocidos como los hombres sombra. De hecho, los jicarillas, una tribu de apaches del suroeste de los Estados Unidos, aseguran que estos seres han estado aquí desde tiempos inmemoriales, desde que sus antepasados vivían aquí. Ellos creen que tiene cientos, cuando no miles de años, que esas cosas se le aparecen a la gente, y ellos dicen que son entidades demoníacas. Pero ¿a partir de cuándo se empezó a tomar en serio todo esto? Porque ha habido encuentros ocasionales con mucha gente alrededor del mundo y en todas las eras. Vuelvo a insistir en eso. Sin embargo, todo empieza un día del año 1976 en un lejano país de Asia llamado Laos. Bueno, resulta de que en este país hubo una guerra civil muy cruel, muy despiadada. Y entonces ahí las personas se vieron desplazadas de sus lugares de residencia, de sus lugares ancestrales donde habían vivido. Tuvieron que irse de ahí porque la guerra estaba muy cruel. Y peor aún cuando la guerra terminó, porque fue tomado el país por el Partido Comunista, que impuso una dictadura todavía más terrible que la guerra. En especial, el pueblo más autóctono de ese lugar de Laos, llamados los Hmong, ellos escaparon, huyeron de su país, de sus raíces, de sus tradiciones, por salvar la vida. Y el destino los llevó hasta los Estados Unidos, en Norteamérica, en donde se establecieron varios miles de estas personas de este país lejano. Y entonces es cuando algo extraordinario empieza a ocurrir. Estas personas que habían venido de Laos empiezan a morir uno a uno, sin causa aparente. Los médicos no entienden qué está pasando, por qué están muriendo, pero están muriendo. No han estado enfermos, no tienen ninguna enfermedad que sea mortal, no por accidentes. Sencillamente están muriendo de la noche a la mañana, sin que nada pueda hacerse al respecto y sin que nada pueda advertir que algo así puede pasar. Esto empieza a convertirse en un tremendo misterio. ¿Por qué la gente muere? En pocos meses habían muerto más de 80 personas de Laos, de los desplazados, de los que llegaron a los Estados Unidos debido a la guerra en su país. Nadie decía nada.
nadie hablaba. Pero cuando los médicos y los investigadores mismos empezaron a indagar más a fondo, las personas de más edad que habían llegado desde Laos empezaron a hablar. Esto fue peor que no saber nada, ya que empezaron a hablar de estos seres a los que ellos les llaman los chochua, y los describen exactamente así, como entidades negras, entidades a veces amorfas o a veces con forma humanoide, pero sin rostro. Y entonces ellos dicen y explican que están desesperados porque esas cosas los vinieron a seguir. Esas cosas allá en su país, ellos como personas autóctonas de ese lugar tenían una especie de ritual, algo dedicado a esos dioses demonio, por decirlo de alguna manera. Y ahora que tuvieron que huir de sus raíces, ya no hacían esos rituales, habían abandonado ya aquella antigua tradición. Pero estos demonios los habían seguido hasta acá, exigiendo que se les siguiera rindiendo culto. Pero ellos, al dejar su país, también, y muy a pesar de ellos, tuvieron que dejar todas sus tradiciones, por lo que ya no les siguieron rindiendo culto a esos dioses que ellos creían se habían quedado en Laos. Pero no, al parecer los siguieron hasta allá, hasta los Estados Unidos, y ahora exigiéndoles que regresaran a sus tradiciones. Ellos creen, los antiguos, los sabios, los ancianos, piensan ellos que por eso han estado muriendo las personas ahí, porque los chochua, como ellos los llaman, esos seres demoníacos, los están matando. Y es que ellos también le llaman de otra manera, les llaman los demonios de presión, porque dicen que cuando se te aparecen así de manera brusca, cuando tú buscan hacer mal, pues te atacan, se te suben encima y empiezan a presionarte el pecho con una fuerza tal que no puedes quitártelos encima. Y es que aparte de ser muy fuertes, no se pueden tocar, y ellos aprovechan eso para atacarte mientras duermes y poco a poco quitarte la vida. Por eso es que todas esas muertes han quedado en el misterio, porque los médicos pues obviamente no aceptan las tradiciones de estas personas y simplemente lo dan como muertes inexplicables. Pero los Hmong están seguros de que ese es el problema, de que ese es el por qué está muriendo mucha gente. Pero no solo los Hmong. Una vez que se dio este fenómeno en Estados Unidos con estas personas de Laos, mucha gente empezó a hablar sobre el tema. Mucha gente que no hablaba por miedo a ser ridiculizados, como todos estos temas misteriosos. Y entonces hubo quien empezó a hablar y decir: es que yo los he visto también. Yo también he tenido contacto con ellos. Yo también he sufrido de los ataques. Y hablan igual, hablan de lo mismo. Estas personas dicen que se aparece como una especie de bruma negra, algo amorfo, que de repente empieza a tomar forma humanoide, pero sin rasgos, prácticamente sin un rostro, sin rasgo alguno, solamente la figura. Ya con todo esto, con todas estas manifestaciones de muchas personas asegurando haber visto estos seres, investigadores más serios se pusieron a trabajar y encontraron que desde la mismísima Sumeria, la que se cree que es la primera civilización establecida en el mundo y que data de unos 5000 años antes de Cristo, que desde ahí
ya se empezaba a hablar de manifestaciones de seres así. Un dios que llegaba y que al parecer se alimentaba de las personas, extrayendo su energía vital. Llegaba así como una sombra negra y se posaba sobre su víctima, la cual quedaba muerta en cuestión de segundos. También los musulmanes, en el Islam, se tiene la tradición, la creencia de aquellos seres incorpóreos llamados jinn o genios. Esos que nos lo retrataron en el cuento de las 1001 noches como los genios de la lámpara o de las botellas. Para la gente del Islam, para la gente que practica el Islam como religión, no se trata de cuentos, se trata de realidades. Ellos están seguros que estos jinn o genios se les aparecen. Dice que a veces son benevolentes y te ayudan. Por eso la tradición de los deseos, pero que a veces no, que a veces llegan de manera cruel y despiadada y te hacen mucho daño. Toda la gente que ha tenido contacto con ellos asegura que te hacen mucho daño, que durante toda tu vida están contigo, que si uno de ellos te contacta, te va a afectar por toda tu vida y no te va a dejar en paz nunca, nunca. En medio de todo esto hay una mujer que tiene una teoría bastante interesante. Ella dice que esa forma de sombra de algo negro podría ser una especie de capa de invisibilidad, solo que no han logrado ser invisibles del todo para el ojo humano, porque ella asegura que en una ocasión vio a una de estas cosas, uno de estos seres sombra, y que de pronto algo como un traje, como una gran capa, se le abrió y ella pudo ver un ser verde escamoso, así como los investigadores del fenómeno ovni describen a los reptilianos. En fin, sea cual sea la realidad, lo cierto es que alrededor del mundo ha habido muchos encuentros con estos seres que son muy, muy, muy reales y muy, muy, muy dañinos. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Tal vez es algo que nunca vamos a saber, pero de cualquier manera hay que tener cuidado, porque en cualquier momento y a cualquier persona le puede aparecer una de estas cosas, de los hombres sombra. Pueden ser seres de otro planeta, pueden ser seres de otra dimensión, pueden ser demonios ocultos, no sabemos. Pero es muy claro que sí que existen. Bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que haya sido de tu agrado y gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en un próximo videoprograma, amigos. Recuerda, Somos Crónicas Alucinantes.